Las donas son un delicioso y esponjoso postre que se fabrica a partir de una mezcla de ingredientes como ácidos naturales, harina y grandes cantidades de azúcar. Su característica forma y su irresistible sabor hacen que sean las favoritas entre los consumidores. Pero, ¿cómo se fabrican las donas? En este video, descubriremos la historia nunca contada y su proceso de fabricación. Las donas llegaron a Estados Unidos a través de los inmigrantes neerlandeses en el siglo XVII, quienes trajeron consigo una receta de masa frita conocida como pasteles de aceite. Con el tiempo, esta receta evolucionó y se atribuye al marinero Jansen Gregory, en el siglo XIX, la creación del agujero en las donas para que se cocinaran uniformemente. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las donas ganaron aún más popularidad cuando organizaciones como la Cruz Roja y el Ejército de Salvación las distribuyeron a los soldados estadounidenses en el frente, conocidas como chicas de las donas, ofreciendo una muestra de apoyo emocional en tiempos difíciles. Desde entonces, las donas se han consolidado como un alimento icónico en la gastronomía estadounidense. En esta fábrica ubicada en Las Vegas, la jornada laboral comienza a las 5 de la mañana. El primer paso que realizan los trabajadores es verter en la batidora una mezcla secreta de harina. La fórmula exacta de esta mezcla ha sido cuidadosamente guardada desde los inicios de la compañía en 1966, manteniéndose en total confidencialidad. Aunque es posible hacer especulaciones sobre los ingredientes que la componen, las proporciones precisas de cada uno permanecen en secreto. Este detalle es solo uno de los muchos factores que dificultan replicar el sabor distintivo que caracteriza a las donas de la fábrica. Esta fórmula secreta incluye cantidades precisas de ingredientes como harina, azúcar, sal, leche, huevos, saborizante y una pequeña cantidad de agua. Finalmente, se incorpora el ingrediente clave, un agente leudante, que es lo que le da a la mezcla su característica única. Este ingrediente distintivo es una combinación de bicarbonato de sodio y cremor tártaro, que es un ácido natural. Cuando esta mezcla se encuentra con líquidos y se calienta, produce dióxido de carbono. Este gas provoca que la masa se expanda y aumente de volumen, resultando en una textura más ligera y esponjosa. Luego, se mezclan todos estos ingredientes durante exactamente 14 minutos. Este proceso de batido asegura que se obtenga una masa homogénea y sin grumos. Después, la masa se coloca en una cinta transportadora mientras una máquina añade harina seca para evitar que se pegue. Dado que la masa todavía está algo espesa, unos rodillos la presionan para alisar y reducir el exceso de mezcla. A medida que la masa avanza, los cortadores en forma de dona comienzan a darle la forma característica, creando así las piezas deseadas. Esta máquina tiene la capacidad de producir más de 20 millones de donas al año. Además, puede funcionar de manera continua durante toda la jornada laboral, lo que maximiza la eficiencia en la producción de la fábrica. Posteriormente, la máquina corta con precisión un trozo de masa, creando un agujero en el centro de cada dona. Para evitar el desperdicio de material, la masa que se retira se reutiliza en el proceso. De esta manera, se garantiza que se aproveche el 100% de la masa producida, optimizando la eficiencia de la fabricación. Anteriormente, este proceso se llevaba a cabo manualmente, lo que limitaba la producción a solo 1000 donas por día. Sin embargo, ahora, gracias a la máquina que opera en condiciones óptimas, se pueden crear más de 55.000 hoyuelos en las donas cada día. Las donas recién formadas se desplazan a lo largo de aproximadamente 7 metros en la cinta transportadora. Este trayecto proporciona el tiempo necesario para que se sequen adecuadamente, lo que asegura que mantengan su forma y diseño. Posteriormente, la cinta transportadora llevará los moldes a la sección de fermentación. Generalmente, este proceso de fermentación solo dura 1 hora hasta que pasen a la siguiente etapa. Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, todas las donas se trasladan a una freidora industrial. Este equipo está específicamente diseñado para manejar altos volúmenes de producción, lo que permite freír más de 1000 donas simultáneamente. Gracias a esta capacidad, se garantiza una cocción uniforme y eficiente de todas las unidades producidas. Una de las características más importantes de este sistema de freído es su automatización. Este mecanismo garantiza que las donas se fríen de manera uniforme por ambos lados sin requerir intervención manual. Además, permite ajustar la velocidad y el tiempo de freído en función del tamaño y tipo de dona que se esté produciendo. Esto asegura un proceso de cocción constante y eficiente, optimizando la calidad del producto final. Otro aspecto fundamental de las freidoras industriales es su capacidad para controlar con precisión la temperatura del aceite.
Estas máquinas cuentan con sistemas avanzados que mantienen el aceite a una temperatura constante, generalmente alrededor de 180 grados Celsius. Este control es esencial para freír las donas de manera adecuada, ya que evita que se quemen o que absorban una cantidad excesiva de aceite. Una vez que las donas han terminado de freírse, automáticamente se mueven hacia el sistema de drenado integrado. Este sistema es crucial, ya que elimina el exceso de aceite antes de que las donas avancen a la siguiente etapa de producción, que puede incluir el glaseado o la decoración. Este paso no solo mejora la calidad del producto final, sino que también reduce la cantidad de grasa en las donas, lo que las hace más atractivas y apetitosas para el consumidor. Después, todas las donas que se encuentran en la cinta transportadora se alinean y avanzan hacia la estación de llenado, donde se les añade aproximadamente 10 gramos de arequipe. La máquina, que está conectada a unos tubos amarillos, es la encargada de inyectar el arequipe u otro ingrediente, según el tipo de lote de donas que se esté produciendo en ese momento. Este sistema automatizado asegura que cada dona reciba la cantidad correcta del relleno deseado de manera precisa y eficiente. Dependiendo del diseño, cada dona se decora de maneras muy variadas. En algunos casos, las donas se sumergen en una piscina de chocolate caliente y derretido. Este sistema automatizado no solo garantiza una cobertura uniforme en la parte superior de las donas con chocolate, sino que también permite su traslado sin dañar el diseño original. Gracias a esta tecnología, se optimiza el proceso de decoración, asegurando que cada dona se bañe con 30 gramos de chocolate de cacao puro y permitir su traslado sin dañar su diseño. Después del baño de chocolate, las donas se trasladan directamente a una cámara de glaseado blanco, donde se les aplican automáticamente líneas blancas en su superficie. Este proceso se realiza en menos de un segundo y puede cubrir al menos 4 donas al mismo tiempo. En comparación, una persona tardaría aproximadamente 30 segundos en glasear cada dona de forma manual. Debido a esta diferencia en eficiencia, la fábrica decidió invertir $200,000 en esta maquinaria, con el objetivo de aumentar significativamente su productividad y optimizar el proceso de decoración. Seguidamente, para completar la decoración de las donas, se les añaden chispas de chocolate o nueces. Esta decoración adicional varía según el tipo de lote que se esté fabricando, permitiendo personalizar cada producción según las preferencias del consumidor o las demandas del mercado. Por otro lado, las donas completamente glaseadas se producen introduciéndolas en una cascada de glaseado que fluye desde un extrusor delgado. El sistema de la máquina está diseñado de tal manera que el líquido sobrante es recolectado y reutilizado, lo que optimiza el uso de los ingredientes. Estas donas glaseadas se secan rápidamente, de modo que no llegan a la estación de enfriamiento húmedas. El líquido brillante que las recubre está compuesto principalmente de azúcar en polvo, leche descremada y extracto de vainilla, lo que le otorga tanto su sabor característico como su atractivo aspecto. A algunas donas específicas se les añade un espolvoreado final, que consiste en cubrirlas con chispas de colores o con otros ingredientes adicionales. Este toque decorativo no solo mejora su atractivo visual, sino que también influye en que los clientes sientan la necesidad de realizar una compra impulsiva del producto. Finalmente, todas las donas producidas durante el día son empaquetadas en bolsas plásticas diseñadas específicamente para proporcionar una barrera eficaz contra la humedad y el aire. Al sellarlas de esta manera, las donas se mantienen en óptimas condiciones hasta que lleguen a su destino. Escribe en los comentarios si alguna vez has comido una dona y a qué precio las venden en tu país. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.